Capítulo 4, parte 9, final. Al no poder destruirme políticamente con el escándalo de los videos, Fox y Salinas, con la complicidad de Mariano Azuela, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emprendieron toda una campaña para desaforarme como jefe de gobierno por haber intentado abrir una calle de acceso a un hospital y supuestamente haber violado con ello el auto de suspensión provisional de un amparo. Todo esto envuelto en un discurso de aparente devoción por el Estado de Derecho. El 17 de mayo del 2004, la Procuraduría General de la República solicitó formalmente a la Cámara de Diputados mi desafuero y al día siguiente apareció en la prensa nacional un desplegado de la Suprema Corte de Justicia avalando de modo descarado la posición del Ejecutivo Federal. En el expediente enviado por la Procuraduría General de la República a la Cámara de Diputados, que consta de 108 páginas, el Ministerio Público Federal hace referencia en 14 de ellas a la información periodística que considera como pruebas en mi contra. Cabe señalar que estos recortes periodísticos fueron entregados por Fernando Espejel, abogado de Federico Escobedo Garduño, supuesto afectado y dueño del predio El Encino. Se trata de 34 notas y reportajes de 3 periódicos, 4 publicadas por El Universal, 8 por El Reforma y 22 de La Crónica, periódico vinculado a Carlos Salinas de Gortari. En dichas notas periodísticas aparecen como pruebas, entre comillas, declaraciones del diputado panista Federico Dorin, que muestran el evidente carácter político del asunto. Por ejemplo, el 30 de octubre del 2001 señala, López Obrador debe ser destituido de su cargo. El 6 de noviembre de 2001 la crónica titula, El juez puede tramitar destitución de AMLO. La autoridad judicial no ha iniciado el trámite porque le tiembla la mano, dice Dorin. Este asunto se originó desde antes de mi llegada a la jefatura de gobierno en noviembre del 2000, cuando se expropió una franja del predio El Encino para construir una calle en Santa Fe, motivo por el cual el propietario se amparó. Al inicio de mi administración en 2001 quedaron suspendidos los trabajos que tenían el propósito de darle continuidad a la vialidad Vasco de Quiroga. No obstante, 2 años después, el Ministerio Público, por consigna política, consideró que en mi carácter de autoridad responsable, yo había violado el artículo 206 de la Ley de Amparo. En términos estrictamente jurídicos, el proceso en mi contra era insostenible porque estaba plagado de irregularidades. El quejoso nunca presentó una prueba contundente. En el expediente, que llegó a acumular 12,000 hojas, no había ningún escrito o informe que demostrara que yo había desobedecido las órdenes judiciales. En todo este asunto actuamos con apego a derecho y los servidores públicos de las áreas correspondientes fueron los encargados directos de informar al juez y de cumplir con las actuaciones derivadas de la suspensión definitiva. Sin embargo, la PGR me consideró como el único responsable, solo por ser el superior jerárquico de un delito que nunca se cometió. Además, en todos los casos similares al mío, sobre supuestas violaciones a la suspensión de un amparo, la PGR había determinado el no ejercicio de la acción penal, argumentando que no existe en la ley una sanción exactamente aplicable y que, de acuerdo con un principio general de derecho, no puede haber delito sin pena. Pero en mi caso, intencionalmente, el régimen se esmeró en inventar el delito y acomodar la pena correspondiente. Era claro, pues, que el abuso de autoridad, el dolo y la mala fe estaban en quienes me acusaban. Era obvio que no se trataba de un asunto jurídico, sino eminentemente político. Todo fue fabricado para inhabilitarme con miras a las elecciones del 2006, con base en el señalamiento constitucional de que no puede ser candidato a un cargo de elección popular quien esté sujeto a un proceso judicial. A partir de mayo de 2004, toda esta maniobra se acompañó de una nueva embestida en los medios de comunicación. Llovían las acusaciones sosteniendo que no respetábamos la legalidad.
Algunos de plano escribieron o hablaron en los medios que era el momento de eliminarme de la contienda del 2006. Por ejemplo, Otto Granados Roldán, coordinador de comunicación social en tiempos de Salinas, exgobernador de Aguascalientes y secretario de Educación Pública con Peña Nieto, sostuvo en un artículo: los políticos priistas declararían pasar la oportunidad de volver al poder tan solo porque el señor López representa el rayo de esperanza y no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Los dirigentes del PRI debieran leer a Maquiavelo. A los adversarios políticos no se les puede dejar a medio camino porque resurgen florecidos y lo primero que hacen es degollar a quienes quisieron eliminarlos. La Crónica, 17 de agosto del 2004. Aunque los pormenores de esta historia son conocidos, no está por demás recordar que la Cámara de Diputados logró la sección instructora con dos diputados del PRI, uno del PAN y otro del PRD. Horacio Duarte, que se negaron, y otro del PRD, Horacio Duarte, que se negaron, con excepción del último, a investigar el fondo político de la acusación en mi contra. Olvidaron de manera deliberada que la aclaración de procedencia en nuestro sistema constitucional consiste precisamente en investigar si se trata o no de un ataque político en contra del servidor público acusado penalmente. Como antecedente histórico, existe el hecho de que el diputado Heriberto Jara, en el dictamen correspondiente al juicio del desafuero, elaborado por la Segunda Comisión del Congreso Constituyente de 1916 a 1917, señaló que este procedimiento fue establecido, entre comillas, para poner a cubierto a estos funcionarios de ataques infundados por parte de enemigos políticos, ataques que pudieran perjudicar la buena marcha de la administración. Cierra comillas. Pero como es obvio, todo era eminentemente político. Recuerdo que un diputado del PRI, integrante de la sección instructora, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro de Sinaloa, sostenía en un principio que no iba a prestarse al juego y que actuaría con rectitud. Sin embargo, más tarde supe que Salinas desayunó con Julián Millán, exgobernador de Sinaloa, y que el diputado terminó sometiéndose. Y aunque alrededor de 100 diputados del PRI habían expresado que no votarían en mi contra, el trabajo político de Fox, Salinas, Krill y otros terminó por alinearlos, al grado que al final solo 7 diputados del PRI y una diputada del PAN se opusieron al desafuero. Es memorable la revelación que hizo en esos días la periodista Marcela Gómez Salce en el diario Milenio. Contó cómo se habían reunido Santiago Krill, secretario de Gobernación, y Roberto Madrazo, presidente del PRI, para llegar al acuerdo de destituirme. La propia Marta Sagún, en una cena de Navidad en Guanajuato con amigos de la pareja presidencial, había sentenciado que en abril del 2005 me dejarían fuera de la contienda presidencial. Y fue precisamente el 7 de abril del 2005 cuando, por 360 votos, me destituyeron como jefe de gobierno y autorizaron a la Procuraduría para que procediera penalmente en mi contra. Ese día miles de capitalinos se congregaron desde muy temprano en el Zócalo. Allí, antes de comparecer en la Cámara de Diputados, le hablé a la gente y definí con claridad la estrategia que seguiría. Expresé que debíamos actuar con inteligencia sin caer en provocaciones ni en la trampa de la violencia. Les propuse la creación de un comité para dirigir el movimiento en mi ausencia, el cual quedó integrado por José Agustín Ortiz Pinchetti, Berta Maldonado, Elenita Polniatowska, Martí Batres y Leonel Cota. También se acordó llevar a cabo una marcha del silencio del Museo de Antropología al Zócalo el domingo 24 de abril. Asimismo, les hablé sobre mi situación política, diciendo dos puntos. He decidido, como saben, no ampararme ni solicitar libertad bajo fianza, haciendo uso de mis garantías constitucionales. Tampoco permitiré que nadie pague la fianza ni que nadie tramite en mi nombre algún amparo. Así quiero contribuir a la resistencia civil pacífica.
También quiero expresar públicamente que desde el momento en que el Ministerio Público Federal solicite al juez mi orden de aprehensión y antes de que este funcionario resuelva, voy a trasladarme por mi propia voluntad al reclusorio donde esté el juzgado correspondiente, para esperar desde allí mi detención. Entiéndanme, no quiero dar motivo a otro acto de prepotencia, ni quiero dar pretextos para la provocación. Les pido que no traten de impedir esta decisión. Sé que ustedes me apoyan, pero no debemos dar pie a ningún desorden. Vamos a enfrentar este asunto con mucha dignidad y con mucho decoro. Al final de mi discurso, en este emotivo acto, les pedí que no fueran a San Lázaro, les comuniqué que iría solo y me despedí con una exclamación em, espontánea: "Los quiero desaforadamente". Más tarde, en la Cámara de Diputados pronuncié un discurso que transcribo íntegramente porque considero que muestra con claridad la realidad de ese tiempo y en mucho lo que vendría después. Está hablando la lectora, dejo en los comentarios el enlace del QR que aparece en esta página. Continúo. Ciudadanas, diputadas y diputados, 2 puntos, Pueblo de México, 2 puntos. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Hemos reiterado en nuestra defensa en numerosas ocasiones. Solo diré que no he violado la ley, que jamás he actuado en contra de la justicia y nunca ha sido mi intención hacerle mal a nadie. Nunca firmé ningún documento ni ordené que no se respetara la suspensión del amparo otorgado al presunto dueño del predio El Encino. Por el contrario, hay constancias de que todos los servidores públicos responsables del caso cumplieron con su deber. A pesar de que el Ministerio Público pretendió llevarlos a que me inculparan, como pueden ustedes constatarlo en el expediente, planteándoles interrogatorios insidiosos, no logró su cometido. Nadie me hizo responsable. El juez administrativo no se tomó la molestia de presentarse en El Encino para verificar con sus propios ojos si se daban o no las conductas de violación que me atribuyen. Tuvo, sin embargo, la ruindad de otorgar valor probatorio pleno a supuestas inspecciones judiciales practicadas por actuarios, es decir, el juez se limitó a recibir los dichos de sus empleados. Con estas pruebas ilegales me condena. Es más, el supuesto dueño de El Encino primero reclamaba una propiedad de 100,000 metros cuadrados, luego presentó una escritura de 86,000 metros y en el registro público de la propiedad aparece que solo posee 83,000 metros cuadrados y que ese tramo en cuestión ni siquiera es de su propiedad, pero esto no se nos aceptó como prueba porque la sección instructora se opusieron a realizar un deslinde del terreno. El expresidente está plagado de falsedades. Me acusan simple y llanamente por ser el superior jerárquico del gobierno del Distrito Federal. Por último, les preguntaría a ustedes dónde está el dolo y la mala fe si el camino no se construyó. Tuvimos que hacer un camino alterno para comunicar el hospital ABC. Ahí va a quedar la brecha que constata que no hubo ningún desacato. El dolo y la mala fe es de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios. Uno de estos es precisamente hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Atendamos lo evidente, hoy en México se debaten los dos proyectos de nación y de nación en la globalidad, distintos y contrapuestos, y a los que verdaderamente mandan junto con los que mal gobiernan al país. Les preocupa y les molesta que nuestro programa en la ciudad de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, de educación, salud y vivienda y apoyo a los más humildes y olvidados se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional. Este es el fondo del asunto. Por eso y por ninguna otra causa nos quieren atajar.
y me quieren quitar mis derechos políticos con miras a las elecciones del 2006. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México, son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN, son los que mantienen a toda costa una política antipopular y entreguista, son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, algo que aún no consiguen tras la entrega sucesiva de los bienes nacionales, son los que utilizan al Estado para defender intereses particulares y rescatar instituciones financieras en quiebra. Son los que al mismo tiempo consideran al Estado una carga y quieren desvanecerlo en todo lo tocante a la promoción del bienestar de los pobres y de los desposeídos, que es también, si bien se ve, el bienestar de una nación corroída por la desigualdad. Son los que manejan el truco de llamar populismo, entre comillas, o paternalismo, entre comillas, a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo demasiado que se les entrega a las minorías rapaces. Son los partidarios de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas. Son los que han triplicado en 20 años la deuda pública de México. Son los que defienden la política económica imperante, no obstante su serie de fracasos que dan como resultado el cero crecimiento y el aumento constante del desempleo. Son los que quieren cobrar IVA a los medicamentos y los alimentos, pero exentan de impuestos a sus amigas y protectores, o a sus amigos y protectores, que la mayoría lo pague todo y que la minoría selecta nos dé por favor una limosna. Son los que han socavado la calidad de vida de las clases medias, son los que han convertido al país en un océano de desigualdades con más diferencias económicas y sociales que cuando Morelos proclamó que debía moderarse la indigencia y la opulencia. Son los que han arruinado la actividad productiva del país y han obligado a millones de mexicanos a dejar sus hogares y sus familias para emigrar a Estados Unidos, arriesgándolo todo en una busca en busca de lo que mitigue su hambre y su pobreza. Son los que quieren perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad, que son sus señas de identidad. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente con sus intereses y proponga una patria para todos y patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de la transformación nacional, capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O'Farrill, este grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos: nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, el presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de esos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento.
Días antes de iniciar el procedimiento en mi contra, en abril del año pasado, el presidente de la Corte acudió a un encuentro con el ciudadano presidente, olvidándose de que su deber no es encubrir las arbitrariedades del titular del Poder Ejecutivo, sino el de proteger a los ciudadanos del atropello y del abuso. Es más, 2 días después de presentada la solicitud de desafuero, la Suprema Corte hizo publicar un desplegado donde por anticipado se trataba de legitimizar este aberrante procedimiento en mi contra y se alababa la actuación de quienes actuaron por consigna, haciéndose pasar por jueces. Claro está que quienes me acusan tratan de justificar su actuación, hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes solo están envileciendo a las instituciones. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los amigos de Fox, del Pemex Gate y de los latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, a encarcelar y a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito, una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. ¿Es ese el Estado de Derecho que pregonan? ¿Cuál es el Estado de Derecho que puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? ¿De cuál Estado de Derecho hablamos si solo se castiga a los que no tienen con qué comprar su inocencia? ¿Qué Estado de Derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo para sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo Federal de aquel entonces, dice la lectora? No, señoras y señores, eso no es Estado de Derecho. En México, desgraciadamente, el derecho ha significado por lo común lo opuesto a su razón de ser. El derecho que ha imperado ha sido el del dinero y del poder por encima de todo. El derecho de un modelo de país exclusivo para los privilegiados y el derecho de destruir a quienes pongan en peligro ese modelo. Es un timbre de orgullo que se me juzgue como en otros tiempos se condenó a quienes han actuado en defensa de los derechos sociales, civiles y políticos. Por ejemplo, cuando la dictadura porfirista presintió que sería derrotada en las urnas por Francisco y Madero, decidieron sacarlo de la carrera presidencial, inventándole cargos y conduciéndolo finalmente a prisión. Ya desde abril de 1910, para impedir su asistencia a la convención antirreeleccionista, se le había acusado de invadir un previo ajeno para robarse una carga de guayule. Cuando este cargo fracasó por ridículo e infundado, se le acusó, siendo ya candidato a la presidencia de la República, de proteger de la policía al orador Roque Estrada, quien había pronunciado un supuesto discurso injurioso en contra de las autoridades. De ese modo, Francisco I. Madero fue detenido en Monterrey y trasladado a la cárcel de San Luis Potosí, en donde radicaban los cargos. Desde la prisión, Madero escribió a uno de sus partidarios: efectivamente es un atentado incalificable el que se ha cometido conmigo, pero ha servido para quitar definitivamente la carrera a nuestros gobernantes, para exhibirlos como tiranos vulgares y para desprestigiarlos completamente ante la opinión pública, a la vez que nuestro partido se ha fortalecido de una manera increíble por estas circunstancias. No me aflige mi prisión, pues aquí, descansando, creo que estoy prestando grandes servicios a nuestra causa. También cuando se obtuvieron los engaños
Los engaños a las renuncias de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, la mayoría de la Cámara de Diputados cometió la indignidad de desaforarlos, que eso equivalió a aceptar sus renuncias y de prestarle a la frase de legalizar, entre comillas, un nombramiento que duró en el poder 45 minutos, tiempo solo suficiente para que el tal Pedro Lascurain nombrara como secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta y luego renunciara convirtiendo a El Chacal en presidente de la República. Un dato más para comprender la historia, que es la maestra de la vida y que no se tome como un insulto porque la verdad no es injuria. El bisabuelo de Santiago Krill, Enrique Krill, fue ministro de Relaciones de Porfirio Díaz y su abuelo Luis R. Krill fue huertista y participó en la Decena Trágica. También para quienes padecen de amnesia, para los que creen que la política es una enciclopedia del conocimiento de las mañas y del golpe artero, a ellos conviene recordarles otro hecho indigno que pasó por esta Cámara de Diputados. Me refiero a la renuncia forzada ante las amenazas de desafuero de Carlos Madrazo Becerra. En ese entonces el pretexto fue un supuesto fraude contra tarjetas de braceros, cuando en el fondo se trataba de una venganza política, porque Carlos Madrazo Becerra apoyaba para la sucesión presidencial al entonces regente Javier Rojo Gómez. Tan es así que luego de ser encarcelado por cerca de 9 meses, una vez que se eligió a Miguel Alemán como candidato a la presidencia, Carlos Madrazo obtuvo su libertad. También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se alinearon a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Lamento que el voto útil, entre comillas, se haya convertido en un voto inútil, que se haya perdido tristemente el tiempo con el llamado gobierno del cambio, entre comillas, y no se haya logrado nada, habiendo tantas demandas nacionales insatisfechas, pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a estos santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablan de buenas conciencias, entre comillas, y del bien común, entre comillas. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Diputadas y diputados, como deben suponer, estoy acostumbrado a luchar. No soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. No voy a defender y espero contar me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y mujeres de buena voluntad que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia. Les repito, no me voy a amparar ni solicitaré libertad bajo fianza porque sencillamente no soy culpable y porque así protestaré de manera pacífica ante la arbitrariedad que se comete en mi contra y en contra de quienes luchan por la democracia y rechazan la injusticia. Tampoco voy a recurrir a artimañas o a negociaciones vergonzosas, nada, ni siquiera la aspiración al cargo más elevado de la República podría justificar el hacer a un lado la dignidad y los principios. No soy un ambicioso vulgar, no llevaré a nadie al enfrentamiento. Todo lo que hagamos se inscribirá en el marco de la resistencia civil pacífica. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy un ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Claro está que otros diputados, los menos desgraciadamente, votarán con dignidad y decoro, pero los que van a votar en mi contra y los que cobardemente se abstendrán pensando que hay justo medio entre ser congruente o cortesano, no deben ufanarse por haber logrado un desafuero patriótico, porque todavía la condena de ustedes tendrá que pasar por el escrutinio público, por la opinión y la decisión de la gente. Estoy seguro
de que la mayoría de ustedes votará a favor del desafuero sin medir las consecuencias de sus actos o porque piensan que podrán justificarse como lo expresó increíblemente una diputada que llegó a decir: con esto empieza el Estado de Derecho en México. Conste que el Estado aludido no se tardó y debutó muy mal. Repito, de cuando acá los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores, quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Después de mi intervención en la Cámara, me retiré a mi domicilio donde permanecí durante 3 semanas en espera de que se ordenara mi detención. En todo este tiempo, Alejandro Encina, secretario de Gobierno, actuó como encargado del despacho. Estos días los viví con mis hijos con mucha intensidad. Fueron momentos llenos de emotividad y sentimientos. Todos los días, día y noche, había gente en la calle afuera del edificio de Copilco. Había manifestaciones de apoyo, música y rezos, y pegaban cartulinas expresando de distintas maneras su solidaridad. Todos los días por la mañana, desde el jardín cercano a mi domicilio, seguía yo informando a los ciudadanos sobre nuestra causa. Por esos días se llevó a cabo la maniobra de dos diputados locales panistas, Gabriela Cuevas Barrón y Jorge Lara, que, instruidos por Felipe Calderón y en acuerdo con la PGR, pagaron una fianza de 2,000 pesos para que el juez encargado del asunto abriera el proceso en mi contra, lo cual iba a significar inhabilitarme políticamente, pero sin que yo fuera a la cárcel. Ante esto, acudí personalmente al juzgado y presenté un escrito exponiendo mi inconformidad. Días después, el juez regresaba todo el expediente a la Procuraduría argumentando que no había sustento jurídico. Para entonces, la fuerza del movimiento ciudadano en contra del desafuero se había extendido en todo el país. Donde quiera que iba Fox había protestas. ¿Cómo olvidar la escena en la que un estudiante en Oaxaca lo encaró con un cartel que decía Fox traidor a la democracia? Hasta la prensa extranjera hablaba de una burda maniobra política, pero lo definitivo fue la marcha del silencio. Miles de ciudadanos caminamos el 24 de abril en una de las manifestaciones más grandes de la historia política de México. Allí informé que legalmente seguía siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, no solo porque fui electo de manera democrática, sino porque jurídicamente no estaba sometido a proceso judicial ni a la Corte había resuelto ni la Corte había resuelto la controversia constitucional que presentó la Asamblea Legislativa. Con la asesoría del abogado Javier Quintano Vaz, quien, dicho sea de paso, además de ser un profesional de primer orden, siempre me apoyó y formó parte del equipo que me asesoró jurídicamente. En consecuencia, al día siguiente regresé a trabajar a mi oficina y 2 días después, la noche del 27 de abril del 2005, Fox dio marcha atrás. En televisión leyó un documento que decía: quiero informarles que he decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha. Como presidente de un país democrático, asumo mi deber de garantizar en el ámbito de mis atribuciones que el proceso electoral de 2006 sea legítimo. Y que cada partido político participe en un ámbito de apertura, de respeto, sometidos todos a la ley y en defensa de nuestras instituciones. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. En el transcurso de ese día, cuando ya se había filtrado que Fox ratificaría a Emilio Chaufet, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, perdón, leo nuevamente. En el transcurso de ese día, cuando ya se había filtrado que Fox ratificaría, Emilio Chaufet, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, había expresado con desconcierto: se nos rajó Fox. Una vez más habíamos triunfado. El pueblo nos había sacado a flote, pero
La mafia de la política no iba a dejarnos en paz. El mismo Fox, como lo declaró varias veces posteriormente, seguía empecinado en destruirnos. Esto lo corroboré inmediatamente después del desenlace sobre el desafuero. El día 6 de mayo del 2005 me entrevisté con él. Había pedido una audiencia con el ánimo de conciliar y contribuir a crear un ambiente de extensión que permitiera, mediante el diálogo y el apego a la auténtica legalidad, el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia mexicana. Pero todo fue en vano. Fox solo tenía una idea: evitar a toda costa que yo fuera presidente de México. A esa cita, en Los Pinos, llegué puntual. Me recibió el vocero Rubén Aguilar, quien se había encargado de atacarme en tiempo del desafuero. Él fue quien copió del periódico La Crónica de Salinas lo de llamarme el señor López, expresión que por cierto dio título a un buen documental de Luis Mandoki llamado ¿Quién es el señor López? También estaba Felipe González, subsecretario de Gobernación, porque Fox no aceptó reunirse a solas conmigo, ni quiso tampoco que hubiera medios de comunicación. Me ofrecieron un café antes y cuando entramos a la oficina de Fox apareció él de pie, serio, endurecido, hecho un tonto. Yo iba tranquilo y relajado. Cuando nos sentamos expresó: dígame. Yo llevaba un acordeón, un guión, un guioncito de los asuntos que quería tratar. Uno de ellos era agradecerle porque, a pesar de la tardanza, había rectificado y era bueno para todos, ya que se había evitado el agravamiento de una crisis política. Desde entonces le sugerí que los procesos electorales debían llevarse a cabo de manera transparente. Me acuerdo que su respuesta fue: eso le corresponde al IFE. El segundo tema fue invitarlo a la inauguración de una obra vial. Que lo vea el secretario de Gobernación, me respondió. Ya cuando me di cuenta de que estaba en ese plan, prácticamente dejé de tratarle asuntos. En eso estábamos cuando el subsecretario, sin darse cuenta de lo tenso del ambiente o pensando que así era nuestra relación, intervino y le dijo: presidente, ya hablé con Andrés Manuel, porque en la antesala me había comentado sobre un estudio que estaban haciendo de manera conjunta el gobierno de la ciudad y el gobierno federal sobre el mantenimiento del drenaje profundo. Volteé justo en ese momento y de reojo vi que Fox le hacía una seña, tocándose el reloj como diciendo: todo tiempo, ya estuvo bien. Y así terminó la entrevista. Me paré. Nos vemos, nos vemos. Por la ventana veía yo el helicóptero en el cual al terminal se trasladó a Guanajuato. Me cuentan que, antes de trasladarse a la Ciudad de México porque estaba en León, comentó: una disculpa porque abusé de su tiempo. Lo que sucede es que no quiero llegar a México y quiero tardarme lo más que pueda. Es decir, venía a regañadientes, enojado. Apenas terminó la entrevista de 10 minutos, se fue de nuevo. Cuando salí de Los Pinos, los primeros sorprendidos fueron los periodistas, porque no imaginaban que la reunión sería tan breve. Por fortuna, yo había dicho que la conferencia de prensa la iba a dar en la sede del gobierno de la ciudad, que no hablaría a la salida. En la rueda de prensa, de manera responsable, dije que había sido bueno el encuentro, una mentira piadosa para no agravar más las cosas y no continuar con la confrontación política, con la confrontación pública. Oiga, pero tardó usted muy poco, fue muy rápido. Dije: sí, pero breve y bueno, doblemente bueno. Pero, ¿qué trataron? Les recité el guión. Nada, la verdad no hubo ningún diálogo. Fue un desencuentro. Esa fue la última vez que lo vi y esperaba no volvérmelo a encontrar. Pero por desgracia, cuando en 2012 me invitaron en mi carácter de candidato a la presidencia a una misa colectiva en Guanajuato, con motivo de la llegada del Papa Benedicto XVI, ahí estaba él. Ni modo, en esa ocasión tuve mala suerte. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, estimados compatriotas, domingo 5 de mayo que festejamos la batalla de Puebla, esta independencia eh, segunda o tercera, ya no recuerdo, en esta vez fue una batalla en contra de el ejército francés, y cabe mencionar algo muy importante y que creo que
Yo me acabo de enterar hace apenas unos años y me parece importante mencionarlo. En aquel entonces el ejército francés era el ejército más poderoso del mundo. Enfrentar al ejército francés era básicamente imposible y nosotros, los mexicanos, aquel 5 de mayo salimos victoriosos y avantes, y eso demuestra nuestra gran fortaleza. Recordemos que nuestro ejército ya era el ejército independiente y pues estuvo apoyado por el pueblo, así que algo magnífico. Y quería comentarles que parece casualidad que yo estoy subiendo esto que habla tan mal sobre el Poder Judicial justo el día en que Claudio X González mandó a todas sus lacayos a marchar con azarpa de mentiras y mintiéndole a los trabajadores y diciéndole a los trabajadores que van a quitarle vaya, sus derechos, ¿no? ¿Cuándo el gobierno de nuestro presidente ha quitado un solo derecho a un solo trabajador? Yo quisiera que alguien me dijera de todos los trabajadores del gobierno, ¿quién ha perdido derechos que tuviera antes y que ahora no tiene? Nadie. Entonces, bueno, pues, nada más quería decirles que, pues, no es una casualidad, no porque yo haya sabido, no tenía idea de qué se trataba este capítulo. Yo les ofrezco una disculpa porque me gustaría mucho poder leer los capítulos antes de leérselos a ustedes, obviamente, porque, pues, la lectura sería mucho más fluida, me equivocaría menos, cometería menos errores de dicción, pero la verdad es que no nos da tiempo de hacerlo. Como ya les comentaba, nosotros hacemos esto con todo el cariño para ustedes, con una enorme convicción. Y digo todo esto porque hay un comentario que me parece que fue eliminado, supongo que por el mismo autor, porque yo no suelo eliminar ningún comentario a menos de que tenga palabras soeces o bueno, o que sea injurioso, vaya, que sea algo de muy mal gusto y no suelo eliminar ningún tipo de comentario. Casi siempre contesto como dice nuestro señor presidente, primo hermano, vas muy bien, sigue tu camino, ¿no? Tenemos dos formas de pensar completamente diferentes. Eso es lo que casi siempre contestamos, em, ya sea mi marido o yo. Y bueno, pues uno de estos comentarios que ya no está, ya no puedo ver, nada más lo leí, me apareció por un momento y luego ya no lo volví a ver, decía que cuánto nos están pagando por leer el libro. Y esto me parece muy importante de comentarles, queridos lectores o escuchas. Nosotros no solo no cobramos por hacer este tipo de trabajo, y yo creo que todos ustedes lo saben. Lo que pasa es que la derecha no sabe de convicciones. Por eso, como dice nuestro señor presidente, su triunfo es moralmente imposible, porque ellos solamente saben trabajar por dinero a cambio. Y nosotros, la 4T, los humanistas mexicanos, hacemos la mayor parte de las cosas por pura convicción y amor. Y por eso también somos personas más satisfechas, más felices y seguramente tendremos el éxito y ganaremos las elecciones. Viva la 4T, viva México y que muera la corrupción. Gracias. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.